Para mí es un gozo estar nuevamente aquí en el estado de New Jersey, en esta gran conferencia donde tuvimos el privilegio de pasar 6 años de nuestra vida. Todavía recordamos con mucho cariño esos días. Fue hace muchos años, parece mentira, que nos fuimos de New Jersey en el año 1991. Mucho tiempo. ¿Hay alguien aquí o hay personas aquí que estaban acá en New Jersey cuando nosotros estuvimos aquí? Levanten la mano, déjenla arriba. Bueno, hay unos pocos, un manojito de personas. Quiero agradecerle al pastor por haberme prestado su púlpito durante esta media semana. También a Moisés por haberme invitado. Me ha estado acechando por cerca de 2 años. Ya habíamos tenido un compromiso hace tiempos, pero no se materializó, no por culpa mía. Pero finalmente llegó el momento y aquí estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios y a disfrutar del buen compañerismo cristiano. Me preguntaron si voy a usar ayudas audiovisuales. Y saben que yo creo en las ayudas audiovisuales. Audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia. Antes de comenzar esta noche queremos pedir en forma especial la presencia del Señor. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a tu casa al comenzar las santas horas de tu sábado, con el fin de tributarte la honra y la gloria que te mereces y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta noche. Danos claridad de pensamiento y danos ternura de corazón para comprender y recibir la semilla de la verdad. Particularmente te pido que bendigas a las visitas en nuestro medio. Habla especialmente a los corazones de ellos. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Creo que ustedes tienen el programa de esta semana. Si lo tienen, voy a pedirles que lo saquen un momento y les voy a mencionar un poco el tema central que vamos a tratar durante el transcurso de esta media semana que vamos a estudiar juntos. El tema central va a girar alrededor de la santa ley de Dios y la relación que tiene la ley con el santuario celestial en el cual el Señor Jesucristo está ministrando ahora mismo. Así que el santuario y la ley. Y claro, vamos a hablar también del Evangelio, porque uno no puede hablar de la ley sin hablar también del Evangelio. Esta noche el tema es la encarnación de la ley. El tema de mañana, en la mañana, el santuario y el libro de Apocalipsis. Vamos a darle un vistazo global al libro de Apocalipsis. Y vamos a ver que el libro de Apocalipsis sigue el orden preciso del santuario. Luego, por la tarde, vamos a tratar el tema, el cambio de los tiempos. Hay un cuerno pequeño en Daniel 7 que pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Ahora, como adventistas hablamos mucho de los cambios, del cambio en la ley, pero no se dice mucho de lo que significa el cambio de los tiempos. Luego el domingo vamos a estudiar sobre la gran semana de Dios. El lunes, la luz menor. El martes vamos a tratar esa profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, mas hablaba como dragón. Y finalmente,
el día miércoles vamos a trazar el tema adoración en el trono de Satanás. Así que nos esperan grandes cosas en el estudio de la palabra del Señor. Ojalá todos podamos hacer el esfuerzo de venir, porque vamos a captar vislumbres de cosas nuevas de la palabra de Dios, pan fresco de la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar a nuestro tema de esta noche. Vamos a hablar sobre la encarnación de la ley de Dios. La ley, los 10 mandamientos, son una definición de relaciones interpersonales perfectas en una sociedad perfecta. Si no hubiese relaciones entre personas, la ley no tendría ningún sentido. Por ejemplo, ¿de qué valdría tener el mandamiento que dice no cometerás adulterio si no hubiese nadie con quien cometer adulterio? ¿De qué valdría tener el mandamiento que dice no matarás si no hubiese nadie a quien matar? ¿De qué valdría tener un mandamiento que dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo si no hubiese un prójimo del cual hablar mal? ¿De qué valdría tener un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre si no hubiese ni padre ni madre a quienes deshonrar? ¿De qué valdría decir no tendrás dioses ajenos delante de mí si no hubiese un Dios delante del cual se pudiesen tener otros dioses? Es decir, la ley define y describe relaciones interpersonales perfectas en una sociedad perfecta. Si se guardara la ley de Dios, la sociedad sería perfecta. Y las relaciones humanas de una persona con otra persona serían perfectas. Este mundo, en otras palabras, sería un paraíso. Imagínese un mundo donde uno pudiera salir a la calle sin riesgo de que lo mataran a uno o que le robaran a uno. Que la esposa de uno estuviera segura, porque nadie va a cometer adulterio con ella, donde los padres estarían protegidos, donde todo el mundo hablara bien de los demás. Ese sería el mundo si todos obedecieran la ley de Dios, porque la ley de Dios describe lo que es un mundo perfecto con relaciones interpersonales perfectas. Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el pecado? Quiero leer una cita que encontramos en Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Texto muy bien conocido por los adventistas, lo citamos muy a menudo. Dice allí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, o, como dicen otras versiones, el pecado es transgresión de la ley. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 376. La autora dice: la única definición del pecado que se da en la palabra de Dios se halla en 1 de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la ley? Si el pecado es transgresión de la ley, necesitamos saber qué es la ley. Ahora, si yo le preguntara qué es la ley, probablemente responderían: bueno, la ley consta de 10 mandamientos escritos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el santo sábado.
honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Eso dirían, la ley es eso. 10 mandamientos, una ley. Pero yo quisiera compartir con ustedes en esta noche que en realidad la ley es más profunda que meramente 10 reglamentos escritos en tablas de piedra. La ley es más profunda que eso. Transgresión de la ley significa más que infringir 10 reglamentos escritos en tablas de piedra. Y ustedes dicen, ¿qué está diciendo Pastor Bo? Permítame darles una ilustración. Cuando yo regresé de Colombia, donde enseñé teología por 6 años, fuimos a pastorear en el estado de Wyoming, en el centro de los Estados Unidos. Uno de los lugares a donde nos gustaba ir con la familia de vacación quedaba en ese mismo estado, en la esquina noroccidental, un parque nacional que se llama Grand Teton National Park. Queda al lado de Yellowstone. Y una de mis actividades favoritas en ese parque nacional era salir tempranito por la mañana a un lugar a donde había un lago. Detrás del lago habían árboles y había una montaña escarpada cubierta de nieve. Y me encantaba ir tempranito, nada más a sentarme ahí a ver el paisaje y a sacar fotos. Les digo que no había ni un poquito de viento. Ese lago parecía un espejo. No se movía ni una hoja del árbol. Y saben, después que mandé a revelar la foto y miré la foto, no sabía cuál lado de la foto era para arriba y cuál era para abajo. Porque el reflejo de la montaña y los árboles era tan perfecto que la copia o el reflejo era igualito al original. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen la ley de esa manera. La ley es el reflejo, pero es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo de lo que es Dios en su persona. Es decir, la ley escrita define en forma escrita lo que es Dios en persona. Ahora quiero leerles una cita muy significativa, también por la misma autora, Elena White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 1105. Escuchen, profunda esta cita. Dice ella, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. ¿Captaron eso? Yo pienso y ¿qué? Hablo. El Padre piensa y Cristo habla. Cristo, por eso es la palabra de Dios. Dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo amado al mundo, su divinidad revestida de la humanidad, para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible, porque si no, la gloria de Dios lo hubiera destruido. Él dio a conocer, Jesús dio a conocer en sus palabras, en su carácter, en su poder y en su majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad con una luz suavizadora y subyugante. Y ahora viene la parte clave de la cita. Él, Jesús, Él era la encarnación de la ley de Dios.
¿Están captando lo que estoy diciendo? Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una representación exacta de su carácter. Entonces yo lo que quiero que ustedes se imaginen, aquí está Jesús en persona y los 10 mandamientos son un reflejo de Jesús en forma escrita. Es decir, que Jesús es la ley corporalmente. Es la ley vivida. Vamos a leer un texto muy interesante que encontramos en el Salmo 40 y el versículo 7 y 8. Salmo 40 y el versículo 7 y el versículo 8. Es una profecía mesiánica. En realidad está diciendo las palabras que iba a hablar Jesús cuando fuera encarnado aquí en el mundo. Salmo 40 y el versículo 7 y el versículo 8. Aquí está hablando Jesús proféticamente. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora noten el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús era la ley en carne humana. Jesús era la encarnación, le dio cuerpo a la ley, demostró en forma vivida los principios de la ley. Ahora preguntémonos entonces otra vez, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Pero es más que transgresión de una lista de reglamentos. Si la ley es un reflejo de Jesús, entonces el pecado es contra Él. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que el pecado no es contra un código, no es contra una lista de reglamentos, sino que es contra una persona que ilustra la ley en su vida. Por esa razón, vez tras vez en la Biblia, cuando se describe el pecado siempre es contra Dios. Es transgresión de la ley, sí, pero la ley es un reflejo de Jesús, así que cuando quebrantamos la ley, quebrantamos nuestra relación personal con Jesús. Por ejemplo, cuando José, la esposa de Potifar, vino y quería convencerlo de que cometiera adulterio con ella, ¿qué fue lo que dijo José? Vamos a anotarlo. Génesis 39 y el versículo 9. Génesis 39 y el versículo 9. Aquí está hablando José a la esposa de Potifar. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y quebrantaría el séptimo mandamiento? Esa es la versión Bor moderna. ¿Qué dice? Y pecaría contra Dios. Yo pregunto, si José hubiera cometido adulterio, ¿hubiera estado quebrantando el mandamiento que dice no cometerás adulterio? Sí, pero el pecado era más que quebrantar una ley. Sí, era pecar contra una persona, porque la persona en realidad es la ley corporalmente. Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Muy vital lo que estamos estudiando. Vamos a otros ejemplos bíblicos. Éxodo 10. Éxodo 10 y el versículo 16. Este es después de la plaga de las langostas que cayó sobre Egipto. Éxodo 10 y el versículo 16. El mismo faraón sabía que el pecado no era contra una lista de reglamentos, sino que era un pecado contra Dios, y un rey pagano lo sabía también. Dice en Éxodo 10 y el versículo 16:
Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿El pecado es contra personas, sí o no? Yo les pregunto algo: cuando ustedes quebrantan la ley escrita, la ley se pone a llorar y dice: ¡ay, me quebrantaron! La ley escrita dice: ¡ay, yo sí estoy ofendida! No. La ley escrita no siente, ni puede ser ofendida, ni se entristece, ni llora, ni derrama lágrimas. Pero aquel quien es la ley en cuerpo, sí. Es decir, el pecado no es impersonal contra una lista de reglamentos, el pecado es contra una persona. Es romper una relación personal con aquella persona que es la ley en carne humana. Vamos a Éxodo 32 y el versículo 33. Éxodo 32 y el versículo 33. Esto es después que Israel adoró el becerro de oro. Y Dios dice: voy a destruir a este pueblo y voy a escoger a otro pueblo. Y Moisés se ofrece y dice: no, si no puedes salvar al pueblo, ráeme a mí de tu libro. Éxodo 32 y el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿El que pecare contra qué? Contra mí. Pecado es personal. Ahora, no me entiendan mal, el pecado sí es transgresión de la ley. El pecado sí es quebrantar los reglamentos escritos, pero los reglamentos escritos existen para definir nuestra relación con una persona. Si no hubiese personas, la ley no tendría sentido. ¿Ustedes recuerdan el pecado de Acán? Vayan conmigo a Jueces, a Josué, el capítulo 7. Josué, el capítulo 7, después que este hombre Acán robó oro y plata y un manto babilónico muy costoso, se descubrió que él lo había hecho. Y nota lo que dice en Josué 7 y el versículo 20. Josué, el capítulo 7 y el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el 8º mandamiento. ¿Había robado? ¿Acán robó? Sí, pero ¿contra quién pecó? Contra la persona. Dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. ¿Te recuerdan cuando David cometió sus horrendos pecados de adulterio y asesinato? Pregunta: ¿David quebrantó el mandamiento no cometerás adulterio? ¿Lo quebrantó? Sí. ¿Quebrantó el mandamiento no matarás? Sí. Cuando mandó a matar a Urías Eteo por quedarse con la esposa. Horrendo pecado. Y cuando David se arrepiente dice: ay, 7º mandamiento y 6º mandamiento, siento mucho que los haya ofendido. No. Vayan conmigo al Salmo 51 para que ustedes vean lo que dijo David. Este es el salmo penitencial de David, después que él cometió este grave pecado. Salmo 51. Y quiero que noten el versículo 4, Salmo 51 y el versículo 4. Dice: contra ti solo he pecado. ¿Pecó contra la ley? Sí, pero la ley es un reflejo ¿de quién? De Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu dicho. Y el Nuevo Testamento tiene el mismo concepto. ¿Te recuerdan ese joven hijo pródigo
El pródigo fue el que se quedó en la casa. No vamos a hablar esta noche del hijo mayor, porque el hijo mayor en realidad era el que estaba perdido en casa. Estaba más perdido que el que se fue de la casa. Se fue este muchacho. Dice que se fue con las rameras allá. Fornicar y a cometer adulterio. Despilfarrando lo que pertenecía al padre. Deshonrando a su padre. Quebrantó el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Quebrantó el mandamiento los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con su relación con Dios. Quebrantó el mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento no quebrantó este muchacho? Y cuando regresa a la casa, le dice al padre: Padre, he pecado contra el 7º mandamiento. ¿Qué dice el muchacho? He pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Contra quién pecó el hijo pródigo? Contra Dios. Es decir, que el pecado es transgresión de la ley, pero la ley es un reflejo de quién es Dios, así que el pecado es transgresión contra Dios. Es decir, el pecado no es contra un código frío en tablas de piedra que no siente, ni oye, ni sufre, ni llora. El pecado es contra una persona. Y ahora escuchen bien. Muchas iglesias enseñan que la ley fue clavada en la cruz. Ahora escuchen bien. Aquellos cristianos que clavan la ley en la cruz están clavando ¿a quién en la cruz? A Jesús, porque Jesús es el original y la ley es la copia. Y usted no puede deshacerse de la copia sin deshacerse del original. Es más, déjeme leerle una cita de Elena White, donde ella habla de la destrucción del pueblo judío, en la destrucción de Jerusalén en el año 70, dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Pero ¿saben algo? Es lo mismo rechazar a Cristo que rechazar la ley, porque la ley es un reflejo de Cristo. Y si usted se deshace de la ley, se está deshaciendo de Jesús. El pecado del pueblo judío es el mismo pecado del mundo cristiano. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Serio este asunto. Es decir, que el pecado, mis queridos hermanos y hermanas, visitas, rompe nuestras relaciones con nuestros semejantes y con Dios. Cuando quebrantamos estos reglamentos, rompemos relaciones interpersonales. El pecado es contra gente. El pecado es personal. Vamos a notar esto en el libro de Isaías, el capítulo 59. Isaías, el capítulo 59. Este texto ustedes lo conocen. Se usa mucho cuando se dan estudios bíblicos. Dice allí, en Isaías 59 y el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Separación y división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace el pecado? Romper nuestra relación ¿con quién? No solo con la ley escrita, sino con Dios como persona, porque la ley es una descripción escrita de Dios. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Mucha gente se pregunta: ¿cómo es que un gringo puede hablar español tan colombiano?
Es más, una vez estaba yo en Chicago y estaba por subir a la plataforma y escuché a dos señoras mayores ahí hablando, y una le decía a la otra: ay, hermana, yo no sé por qué tienen que traernos a un pastor gringo que hay que traducirle, cuando hay tantos pastores hispanos que predican en español. Y yo dije, cuando yo me pare a predicar, yo voy a mirar la cara de esta hermana para ver la cara que pone. Y cuando empecé a hablar español, oye, se le cayó la parte de abajo de la mandíbula casi hasta el ombligo, de la sorpresa. La razón por la cual yo hablo español y lo escribo con ortografía correcta, lo reto, es porque yo estudié toda mi educación primaria en la ciudad de Caracas, Venezuela. Mis padres fueron como misioneros a Colombia, estuvieron un año y después fueron a Venezuela, y yo crecí allá en Venezuela, estudié toda mi escuela primaria allá en la ciudad de Caracas. Y el colegio donde yo estudié, el colegio estaba en la planta baja, y en el segundo piso estaban las oficinas de la conferencia, y mi papá era el presidente. Entonces, durante el recreo, que era mi clase favorita, subía yo al segundo piso, cuando mi papá no estaba, y me sentaba en la silla y ponía los pies en el escritorio como veía hacer a él, y jugaba que era presidente. Y a veces me metía en el zafacón de la basura a buscar los papeles que habían botado ahí, a ver si había algo interesante. Pues resulta que un día estaba buscando ahí en el zafacón de la basura y conseguí un sobre. Y el sobre tenía 20 bolívares. Ahora, en ese tiempo, el cambio era 3.30 por dólar. Y el dólar en ese tiempo valía mucho más. Estamos hablando del año 1965. Eso era plata. Buen dinero. Y claro, yo conseguí ese sobre en la basura. Inmediatamente la conciencia me dijo: alguien botó a eso por accidente. Pero saben que el corazón carnal racionaliza. Dije, bueno, si hubieran querido tener dinero, no lo hubieran botado. Como decimos en inglés, finders keepers, losers weepers. Así que, en vez de decirle a la secretaria de mi papá que había conseguido el sobre, me conseguía un compañero. No quería pecar solo. Y le dije, oye, me conseguí 20 bolívares, ¿te gustaría tener 10 bolívares? Sí, claro. En el colegio, al frente del colegio, había toda clase de vendedores. Ahí vendían caramelos, vendían tostones, vendían refrescos, vendían chicles. ¿Qué no vendía esa gente? Venían todos delante del colegio. Y en el recreo salían todos los muchachos a comprar allá. Y claro, cuando vino el recreo, el compañero y yo salimos allá, los magnates. Gaste. En ese tiempo, ¿hay algún venezolano aquí? Ajá, tenemos una venezolana. En ese tiempo, uno podía comprarse un refresco por una locha. Una locha era 12 céntimos y medio. Había una moneda de 12 y medio. Decía la locha. ¿Qué no podíamos comprar? Y bueno, eso compramos chicles, compramos caramelos, compramos tostones, compramos papitas. ¿Qué no compramos? Nos echamos el banquete del siglo. Pero claro, los maestros estaban echando. Y ven que estábamos gastando toda esa plata. Dice, aquí hay algo raro. Y nos llamaron allá a la oficina del rector, del director. Dice, ¿dónde consiguieron este dinero? ¿Quién le dio el dinero?
Mi papá. ¡Ja! Ahora no solamente era robo, sino era mentira. Después de indagar por un tiempo, tuvimos que decirles qué fue lo que pasó. Y en esa época, miren, no solamente lo castigaban uno en el colegio, sino en la casa les tocaba también el castigo. Hoy en día los padres, cuando se porta mal el hijo en la escuela, ¿cómo me tratan mal a mi angelito? Y se ponen de parte de los hijos. En esa época, castigo en el colegio y castigo en la casa también. Ahora yo quiero decirles que yo estaba bien triste. ¿Sabe por qué estaba triste? Porque me habían descubierto y por el castigo que me esperaba. No estaba triste de lo que había hecho, sino que estaba triste de las consecuencias de lo que había hecho. Falso arrepentimiento. Cuando llegué a la casa, me estaba esperando mi mamá en la puerta. Pero no me estaba esperando con la correa, sino que a mi mamá, todavía puedo recordar hasta el día de hoy, le chorreaban las lágrimas de los ojos. Nadie podía detener el lloro. Y entre sollozos, me acuerdo tan claramente lo que dijo. Dijo, Esteban, así no fue que nosotros te enseñamos. Y seguía llorando. Ahí descubrí yo que el pecado no es contra una ley, sino que el pecado hiere a una persona. Y ahora estaba triste, no de las consecuencias, sino que estaba triste por lo que mi pecado había hecho con mi mamá. Y en ese momento decidí, más nunca voy a robar nada. No porque hay un mandamiento que dice no hurtarás, sino porque robar hiere gente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ya el pecado tomó una dimensión mayor, más amplia, distinta. Un pastor que fue director de Wildwood Institute en Alabama, en Georgia, por muchos años, un hombre muy espiritual, contaba la historia de dos niñas que venían a donde él y le decían, pastor, tenemos este pecado que cometemos de nuevo y cometemos de nuevo y cometemos de nuevo, como que no podemos vencer ese pecado. ¿Qué nos recomienda? Y el pastor Frazee las miró y les dijo, mire, la próxima vez que ustedes vayan a cometer ese pecado, cuando lo vayan a cometer, si lo cometen, tomen un martillo y clávenle unos clavos por las manos a su mamá cada vez que cometan ese pecado. ¡Ah! Pastor Francis, ¿cómo que clavar unos clavos por las manos de nuestra mamá cuando cometemos ese pecado? No podríamos hacer. Entonces él dice, ¿entonces ustedes preferían dejar ese pecado que clavarle los clavos a su mamá? ¡Claro! Sí, pero cada vez que ustedes cometen ese pecado, están clavando los clavos a Jesús. Cuando miramos el pecado desde esa perspectiva, que hiere a Jesús y que, como dice la Biblia, crucifica a Jesús de nuevo, ya el pecado cobra una dimensión distinta. Ya la ley no es un montón de reglamentos escritos en tabla de piedra, sino que la ley ahora es espiritual. Tomemos, por ejemplo, el pecado del adulterio. Yo pregunto, el pecado, el quebrantar el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, ¿hiere gente? Supongamos que es el esposo que comete adulterio, ¿hiere a su esposa? ¿Hiere a sus hijos? ¿Hiere a los miembros de la iglesia?
hiere a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, cuando vemos el pecado como no cometerás adulterio, un reglamento escrito en tablas de piedra, es una cosa. Pero cuando vemos que el pecado del adulterio rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con nuestra esposa, rompe nuestra relación con nuestros hijos, rompe nuestra relación con nuestros amigos, rompe nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, ya el pecado lo vemos en una dimensión diferente. Lo mismo sucede cuando exponemos nuestra mente a lo que la ley de Dios prohíbe. Por ejemplo, ir al cine. Claro, aquí nadie va al cine. Para mí es inconcebible que un director de jóvenes diga que está bien que los jóvenes vayan al cine. Yo no puedo entender eso. Le explico por qué. Porque en el cine lo único que van a ver es violencia, sexo ilícito, vestimenta indecente, espiritismo, mentiras. ¿Pueden ustedes imaginarse a Jesús sentado delante del televisor disfrutando esas cosas? No pueden, porque Él es la personificación de la ley. Esas cosas le chocarían. ¿Y cómo puedo yo decir que siendo un seguidor de Jesús puedo deleitarme en lo que Jesús aborrece? ¿Me explico? El sábado. ¿Saben qué problema tenían los fariseos? ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos hoy en día rechazan el sábado? Porque ellos ven el sábado como un mandamiento escrito en unas tablas de piedra, como los fariseos. Para los fariseos el sábado era un día y había que guardarlo estrictamente. No veían nada de la relación del sábado con Dios, ni con sus semejantes. Por eso decían, no te atrevas a sanar a alguien en sábado. Para ellos el sábado era un reglamento, pero para Jesús el sábado era un día para beneficiar a otros y para tener comunión especial con Dios. Y cuando nosotros vamos a trabajar el sábado y no guardamos el sábado, estamos rompiendo nuestra relación con Dios, porque Dios quiere que pasemos todo ese día fortaleciendo nuestra relación con Él. Permítanme usarles un ejemplo bíblico para que puedan entender este asunto de lo que es el pecado en realidad. Es transgresión de la ley, pero es transgresión de una persona. La persona es la incorporación de la ley. ¿Ustedes recuerdan el pecado de Adán y Eva? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de comer, se estaban ocultando de Dios en medio del huerto. ¿Estaba triste Adán y Eva de haber comido? Sí. ¿Saben por qué? Porque dijeron, ahora vamos a morir. ¿Estaban arrepentidos? Jamás. Arrepentidos de las consecuencias que iban a sufrir, pero no estaban arrepentidos del pecado. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. Porque cuando Dios vino le dijo a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Y le dice a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente que hiciste. No estaban tristes de su pecado. Estaban tristes de las consecuencias que le iban a aportar su pecado. ¿Saben cuándo Adán realmente se entristeció de su pecado? Cuando entendió lo que en verdad había hecho, lo que en verdad era el pecado. Génesis 3 insinúa lo que pasó, porque dice que Dios tomó pieles de animales y vistió a Adán y Eva. Para conseguir las pieles, los animales tienen que haber ¿qué? Muerto. Quiero que se imaginen a Adán. Ahora está triste y dice, polvo eres y al polvo serás tornado. ¡Wow! Voy a morir.
terrible, triste de las consecuencias. Pero luego Dios le dijo a Adán, consíguete 2 corderos, porque son pieles, plural, consíguete 2 corderos y un cuchillo. Quiero que agarres el cordero con el cuchillo, y esto se describe más adelante en el sistema de sacrificio de Israel. Con el cuchillo corta la garganta de ese animal y le explica, eso es lo que va a ser muerte. Eso es muerte. Así que Adán toma el animal, hace lo que Dios le dijo, le corta el cuello a ese animal, chorrea la sangre, y de repente el cordero está inerte en los brazos de Adán. No se mueve, no respira, muerto. La sierva de Dios dice, imagínense ustedes que la sierva del Señor dice que cuando cayó la primera hoja, Adán y Eva sintieron más tristeza que cuando a uno se le muere un familiar. Muerte, la caída de las hojas. Muerte, la muerte del cordero. Y luego Jesús le explicó a Adán, y eso lo sabemos porque la Biblia dice que Jesús es el cordero de Dios inmolado desde el principio del mundo. Jesús le dijo a Adán, ese pecado que tú y tu esposa cometieron va a causar que yo tenga que ir al planeta a sufrir lo que sufrió ese animal. Me van a atravesar las manos, los pies, el costado, me van a poner una corona de espinas y de mi cuerpo va a chorrear sangre, porque voy a cargar el pecado tuyo y el de Eva y de todos sus descendientes. ¿Creen ustedes que Adán y Eva ahora miraban el pecado desde una perspectiva distinta? ¡Ojo ya no era una transgresión de un mandamiento, no comerás del árbol, sino que era algo que iba a causar la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que hace el pecado, crucificó a Jesús. Cuando yo veo que el pecado crucificó a Jesús, yo no voy a querer más nada que ver con el pecado. Ustedes conocen Zacarías 12:10, donde dice que verán al que traspasaron. ¿Y qué dice? Y llorarán como llora uno por su unigénito. ¿Están captando un poco más lo que es el pecado? Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Aquí llegamos a la parte más importante de nuestro estudio. ¿Saben que Dios quiere también tomar esa ley que Jesús incorporó en sí mismo? Y saben que Dios quiere tomar esa ley e incorporarla en nosotros. Jesús quiere tomar la ley y quiere poner la ley en nosotros de tal manera que nuestra vida sea un desenvolvimiento de la ley, como fue la vida de Él. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel 36 y el versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Dios quiere hacer algo. ¿Sabe que todos nosotros nacemos en este mundo con un corazón egoísta? La Biblia lo llama un corazón de piedra. ¿Cuántos aquí tienen un corazón de piedra? Duro, frío, egoísta. Todo es yo. ¿Saben algo? La gente me pregunta, ¿cómo puedo tener un matrimonio feliz? Todos los problemas matrimoniales se originan en el yo. ¿Cómo es que tú me gastaste mi dinero? ¿Cómo es que tú no me complaces sexualmente?
es que tú quemaste el arroz que yo tengo que comer? ¿Cómo es que no me planchaste la camisa? El problema es el yo, el corazón egoísta. Entonces mi consejo matrimonial es bien sencillo. Mire, si el esposo sencillamente dijera a la esposa, mira, yo te voy a amar y te voy a dar sin esperar que tú me devuelvas nada. Y la esposa dijera, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a dar sin esperar que tú me des nada, los dos terminan satisfechos. Dar es el secreto matrimonial más eficaz para tener un matrimonio feliz. Se puede tener toda clase de cosas superficiales. Ay, no, que cuando venga tu esposa ponga una mesita y unas velitas bien bonitas y tenga una cena romántica. No digo que eso está mal, pero al menos que se cambie el corazón, los síntomas van a regresar. Por eso Jesús lo que quiere hacer es, fíjese que Jesús es el gran cardiólogo celestial. No mete marcapaso, no cambia válvulas, no hace bypass. Se especializa en una sola clase de operación cardíaca, trasplantes. Noten Ezequiel 36 y el versículo 26 y 27, 36, 26 y 27, linda promesa. Esta promesa te la hace Jesús a ti. No es para la gente de los días de Ezequiel, es para nosotros. Las promesas bíblicas son para reclamarlas nosotros. Fíjense qué lindo, dice, os daré corazón. ¿Cuánto le gustaría tener un corazón nuevo? Solamente unos poquitos, todos los demás lo tienen nuevecitos. Los que no levantaron la mano son los que más lo necesitan. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón egoísta por fuera y un corazón altruista puesto. Y luego el versículo 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuál es la única forma en que podemos poner los estatutos y los mandamientos de Dios por obra? Solamente si nos da un corazón, ¿qué? Nuevo. ¿Será posible que muchos adventistas están tratando de hacer que un corazón viejo se comporte como un corazón nuevo? No, tengo que guardar el sábado. No puedo cometer adulterio. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Entonces está el problemita de que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla adulteró en su corazón. Ahí la cosa se pone color de hormiga. ¿Verdad que sí? Jeremías 31. Otra promesa de Dios. Linda promesa. Si reclamáramos estas promesas, podríamos irnos a la casa esta noche, seríamos completamente diferentes. Jeremías, el capítulo 31. Y quiero empezar leyendo en el versículo 31, Jeremías 31, 31. Dice allí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Saben lo que dicen algunos cristianos? Algunos cristianos dicen, yo no tengo que guardar la ley porque eso era el antiguo pacto. Dice, el antiguo pacto era la ley, ahora el nuevo pacto es la gracia. No, señor. El antiguo pacto era la ley en tablas de piedra. El nuevo pacto es la misma ley en el corazón. Pero no cambió la ley, sino el lugar a donde está escrita la ley.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. En el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, mira, sube a la montaña. Está relatando eso. Sube aquí a la montaña. Yo quiero hablar contigo. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo quiero hacer un pacto con Israel. Yo quiero ser el Dios de ellos y yo quiero que ellos sean mi pueblo. Baja allá y pregúntale si ellos aceptan el arreglo. Si ellos quieren que yo sea el Dios de ellos y ellos sean mi pueblo. Y Moisés baja y le dice al pueblo, en Éxodo 19 le dice, mire, Dios quiere hacer un pacto con ustedes. Él quiere ser el Dios de ustedes y Él quiere que ustedes sean su pueblo. ¿Aceptan o no aceptan? ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que Jehová dijere, eso haremos. El problema es que no tuvieron un cambio de corazón. ¿Cuánto les duró la promesa? En poco rato estaban adorando el becerro de oro y bailando. ¿No les duró nada? Porque ellos creían que la ley en tablas de piedra era suficiente. Ahora piensen lo que prometió Dios. Dice en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su ¿qué? En su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjese que Dios promete sacar el corazón de piedra, meter uno de carne, y entonces en ese corazón de carne escribir ¿qué cosa? Su ley. Y entonces ahora la ley no va a estar en tablas de piedra, sino que la ley va a estar en piernas. La ley va a caminar y la ley va a hablar. Y la ley va a actuar. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Saben qué? Cuando la Biblia dice, no vivo yo, más Cristo vive en mí, es lo mismo que decir que la ley está en mí. Porque Cristo es el original y la ley es la copia. Y fíjense el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Es decir, nadie te va a tener que decir, no vayas al cine. No escuches esa música. No cometas adulterio. No le robes al IRS. Devuelve los diezmos. Nadie te va a tener que decir eso, ni el pastor ni nadie. Porque dice aquí, nadie va a decir conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora escuchen bien. Dios quiere sacar el corazón egoísta de piedra, quiere meter un corazón de carne y luego quiere escribir su ley en ese corazón de carne. Escuchen bien, eso no pasa de la noche a la mañana. ¿Oyeron lo que dije? La escritura de la ley en el corazón no sucede ¿qué? De un día para otro, de la noche a la mañana. Es un proceso. Escucha bien, el corazón nuevo te lo puede dar esta noche. Pero el proceso de escribir su ley es el proceso de la vida. Mientras más permito, más lo escribe. Vayan conmigo para que veamos cómo es que Dios escribe la ley allí. Salmo 119. Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Está escribiendo a los jóvenes. Dice así. ¿Cómo es que Cristo graba la ley en el corazón? ¿Cómo es que la registra allí? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo es que Dios escribe la ley en el corazón? Metiendo allí, ¿qué cosa? Su palabra. ¿Y cómo metemos la palabra ahí? Por aquí y por aquí. Por los ojos y por los oídos. Escuchen bien, hay dos poderes luchando por nuestra vida. Uno, la Biblia lo llama la carne, y otro, la Biblia lo llama el espíritu. La carne es el corazón de piedra, y el espíritu es el corazón de carne. Al que usted alimenta más, ese es el que va a estar más fuerte. Si usted alimenta su naturaleza carnal, va a ser carnal. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que oímos y con lo que vemos. Porque si usted tiene problemas con adulterio y con malos pensamientos de eso, y luego entonces se pone a ver pornografía en el internet, o ver ciertas cosas en televisión, lo que está haciendo es alimentando la naturaleza carnal, y la naturaleza carnal se fortalece. Pero si usted alimenta la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal se muere de hambre. Dios quiere que matemos de hambre a la naturaleza carnal. Por lo que metemos en nuestra mente y nuestro corazón, a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos. Es decir, tenemos que tener cuidado con las avenidas del alma, que son los 5 sentidos. ¿Y saben lo que pasa? Es muy interesante. Yo empiezo escudriñando la Biblia y la Biblia termina escudriñándome a mí. Es una espada que entra y busca. Por ejemplo, si yo tuviera el problema con ojos extraviados, y un día en mi devocional estoy leyendo, oíste que fue dicho en el antaño, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Antes de la acción, dice, ya cometió adulterio en su corazón. Yo leí ese versículo y ahora el versículo me dice, ese eres tú. That's you. Yo empecé leyendo y ahora la Biblia me está leyendo a mí. Y me está diciendo qué problemas tengo. Y entonces Jesús dice, ¿quieres que te corte eso? ¿Quieres que te lo saque? Y yo puedo consentir en permitir que lo saque. Pero tengo constantemente que alimentar la naturaleza espiritual. Vamos a leer un versículo más antes de concluir. Es uno de mis favoritos, 2 Corintios del capítulo 3, tiene el secreto. Dice, pastor, esto es demasiado fácil. Nosotros somos los que complicamos las cosas de Dios.
por la contemplación somos transformados. Dios escribe la ley en el corazón con lo que dejamos entrar por los 5 sentidos. Mientras más dejamos entrar las cosas de Dios, más se escribe la ley y el carácter de Jesús en nuestro corazón. Así de sencillo es. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Miramos qué? La gloria del Señor. Somos, una mejor traducción sería, estamos siendo. En el griego es un verbo progresivo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Es decir, más y más gloria, mientras más que miramos la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma que, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por eso la sierva de Dios dice que debemos pasar 1 hora cada mañana contemplando la vida de Jesús, especialmente las escenas finales. Y dice que cuando hacemos eso, fluye poder de la cruz para transformar la vida. Muchos de ustedes conocen a Jorge Rico. ¿Conocen a Jorge Rico? Algunos de los de la vieja guardia. Una vez vino una señora, estaba yo predicando en cierta parte de los Estados Unidos, viene y me dice: Pastor Borg, ¿te conoce a Jorge Rico? Y sí, ¿cómo no? Usted predica igualito a él. Y la miré y le dije: hermana, él fue alumno mío por 3 años. Ay, perdone, pastor, dice. El punto que quiero compartir con ustedes es que cuando pasamos tiempo con una persona, algo se nos pega. Porque de verdad que Jorge, cuando yo lo veo predicar y lo oigo, hace muchas cosas semejantes a las que hago yo. Y para mí es un honor que alguien copie mi estilo. Algunos de ustedes conocen el hermano Rocha, ya murió. ¿Conocen a los padres de él cuando estaba vivo? Más o menos son del mismo tamaño. Y cuando caminaba por la calle, paso a paso, como paso militar, ¿verdad que sí? Ver a uno era como ver al otro. Oye, pero si pasan décadas juntos, algo se les va a pegar. Si pasamos tiempo con Jesús, mis hermanos y hermanas, vamos a ganar victorias en nuestra vida que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero si no, no crean que Dios por un milagro sobrenatural ahora va a sacar el corazón, ¡pum! Está la ley escrita en el corazón. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Es una lucha de día en día. Hora por hora, minuto por minuto y segundo por segundo. Es una lucha constante, la vida cristiana. Es decir, lo que quiere hacer Dios, mis hermanos y hermanas, mis apreciadas visitas, en cortas cuentas, Dios quiere sacar ese corazón de piedra y quiere meter un corazón de carne y quiere hacerlo esta misma noche. Y luego Él quiere que nosotros dediquemos tiempo para contemplar al Señor Jesús, día en día. De tal manera que llegue el momento en que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nosotros, vive la ley en nosotros. Porque reflejamos perfectamente, como dice la
siervo de Dios, el carácter de Jesús. Si eso pasara, ya no tendríamos problemas familiares, problemas de los hijos, problemas de esposos, problemas en la iglesia. No habría. La razón por la cual existe todo eso es porque tenemos un corazón egoísta. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que tú me saques ese corazón de piedra, ese corazón egoísta? Quiero que por un milagro tú me metas ese corazón de carne. ¿Quiere levantar? ¿Ese es el deseo de su corazón? ¿Quiere levantar la mano? Gloria a Dios. Pero ahora quiero hacer una pregunta un poquito más comprometedora. ¿Cuántos quieren decirle esta noche al Señor Jesús, estoy dispuesta, cuando tú me saques ese corazón de piedra y me metas un corazón de carne, estoy dispuesto de echar a un lado todo lo que alimenta el corazón carnal. Y estoy dispuesto de dedicar tiempo cada día, esa hora de reflexión cada día, a la vida del Señor Jesús, para que Jesús paulatinamente y lentamente escriba su ley en mi alma, escriba su ley en mi corazón. ¿Están dispuestos de comprometerse con el Señor para hacer eso en esta noche? Levanten la mano, póngase de pie, mejor dicho, para que nuestra decisión sea más sólida, más permanente. No volvamos a nuestros hogares para hacer lo mismo que siempre hemos hecho. Gloria a Dios, porque Dios nos ha dado un camino de escape, ¿verdad que sí? Sería terrible vivir en un mundo sin esperanza, un mundo lleno de gente egoísta. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado un camino de escape, gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque no solamente prometes sacar ese corazón duro, ese corazón de piedra, sino que también prometes, si cumplimos las condiciones, escribir en nuestros corazones de día en día tu santa ley, el carácter de Jesús. Padre, te ruego en esta noche que aquellas personas que están luchando con ese yo, con ese egoísmo, que tú vengas en este momento y quebrantes ese corazón de piedra. Saca ese corazón de piedra, Señor, como has prometido hacer. Y mete, Señor, ahí un corazón de carne, un corazón tierno. Y luego te ruego, Padre, que nos des la decisión de voluntad para dedicar tiempo a Jesús. Cada día, cada mañana, cada tarde, dedicar tiempo a Jesús para que cada momento podamos reflejar más su carácter. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Y gracias por cumplir tus promesas que has hecho en tu palabra. No porque nosotros haya mérito, sino porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.